En el día de hoy, 18 de diciembre de 2025, día jueves, vamos a meditar los misterios luminosos del Rosario a la luz del Espíritu Santo. Los misterios luminosos que meditamos los días jueves con el Santo Rosario son como un resumen del camino de la salvación cristiana y están directamente relacionados con los sacramentos de la Iglesia. En primer lugar, en el primer misterio meditamos el bautismo de Jesús en el Jordán. Este misterio nos recuerda la importancia del bautismo, el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Todo ello está relacionado con los sacramentos del bautismo y de la penitencia y reconciliación de la Iglesia, donde también podemos incluir el sacramento de la unción de los enfermos. Sacramentos a través de los cuales Dios nos llama a la conversión, a la purificación, al arrepentimiento y a la confesión para el perdón de los pecados. Y la sumersión en el agua del bautismo, que simboliza la purificación de todos nuestros pecados, de nuestras desobediencias, de nuestros actos en tanto ellos se oponen a la voluntad del Señor y a sus normas, lava las manchas, pedimos al Espíritu Santo. Por el bautismo somos incorporados al pueblo de Cristo. Somos inscriptos en el libro de la vida del Cordero, y por el sacramento de la reconciliación y penitencia, mediante el cual confesamos nuestros pecados, somos reconciliados con Cristo luego de habernos apartado de su camino. Además, en este misterio, Cristo mismo nos da su propio ejemplo de obediencia. Nos da un ejemplo de obediencia cuando Él mismo se bautiza. Él mismo respeta la norma, aunque Él no tiene pecado. Él mismo es obediente y dice a Juan que es así porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y bueno, también en este misterio se revela el misterio de la Santísima Trinidad, porque en este pasaje es donde el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma y una voz del cielo que sería el Padre dice: «Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco». Es la unción de Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El segundo misterio nos conecta directamente con el primero, porque se trata de unas bodas en las que unas tinajas de agua utilizadas para los ritos de purificación de los judíos se convierten en vino por obra de Cristo. En este misterio también tenemos presente la purificación, el agua que purifica y lava las manchas del pecado. Y también hay una conversión, la conversión de ese agua de purificación en vino de salvación, porque era una tristeza grande que no había más vino en la boda. El milagro de la misericordia divina transforma en vino de alegría el agua de la purificación y penitencia. Nos da paso a la reconciliación, a la alegría con Dios, que se representa como una boda. Es el primer milagro de Jesús según el Evangelio de San Juan, quien lo relata como la primera intervención pública de Jesucristo. En Caná de Galilea, Jesús hace el primer gran milagro, y se trata de un milagro de conversión, que es la conversión del agua en vino, y lo hace en una boda que también simboliza la alianza, y también nos remite a pensar en las bodas del Cordero, en las esperadas bodas de Cristo con su esposa y con la Iglesia, que es la esperanza de los cristianos en la segunda venida, tal como lo promete el Apocalipsis. Cristo es el esposo. Él mismo lo dice en Mateo 9:15. ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Entonces, el segundo misterio luminoso nos llama a la conversión y a la alianza de cada uno de nosotros con Cristo, nuestra boda con Él, nuestro compromiso con Él. El milagro de la conversión del agua en vino nos llama a la alegría de la reconciliación mediante la misericordia de Dios. Y también nos hace reflexionar sobre el sacramento del matrimonio, otro de los sacramentos de la Iglesia, sacramento que celebra la unión del hombre y la mujer, cuestión que nos lleva al Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo forma de la tierra y sopla su espíritu, su aliento de vida. Y luego dice: no es conveniente que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y de su costilla forma a la mujer. Y así también Cristo nos pide que el hombre no separe lo que Dios ha unido. A Adán y Eva, a ambos, Dios les regala el jardín del Edén, el cual pierden por la desobediencia, por el pecado,
por culpa de la tentación de Satanás, pecado original que es la primera ruptura de la unión del hombre con Dios. Entonces, por un lado, pensemos en el sacramento del matrimonio y de nuestro matrimonio con Cristo, que es una alianza con Él, un compromiso de quedarnos en el camino de la obediencia y del amor fraterno y cristiano. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El tercer misterio luminoso, que es el anuncio del reino llamando a la conversión, también se relaciona con los dos primeros, con el bautismo, con la tentación de Satanás, con el pecado, el arrepentimiento, la penitencia y la reconciliación. Porque si nosotros leemos a Mateo, antes del inicio del ministerio de Cristo, de la predicación y anuncio del reino llamando a la conversión, está el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, donde el demonio tienta a Jesús, lo tienta a apartarse de su Padre, lo tienta a seguirlo a Él, el primer culpable de la ruptura de la unión entre Dios y el hombre. Y Jesús en este pasaje renuncia al demonio, renuncia a todo lo que el demonio le propone. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Jesús renuncia a todo lo que el demonio le quiere ofrecer, a todo el poder, los reinos y las ilusiones que el maligno le ofrece. En el desierto, Cristo también ayuna. Aún sin tener pecado, Él ayuna 40 días, siendo el ayuno una de las formas más conocidas de penitencia cristiana. Esa misma renuncia al demonio que Cristo hizo en el desierto, la hacemos nosotros en el sacramento del bautismo y la reiteramos en el sacramento de la confirmación. Renunciamos al demonio, renunciamos a su camino, renunciamos a su pecado. Esta primera renuncia de Jesús al demonio que relata San Mateo da paso luego al comienzo de su vida pública en la tierra de Zabulón y Neftalí, donde se cumple el pasaje del Antiguo Testamento que dice: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en las regiones oscuras de la muerte una luz se levantó. Ahí inicia su misterio y empieza pidiendo: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este reino de los cielos, entonces, la búsqueda del reino de los cielos, va por el camino de la conversión, del arrepentimiento, de la reconciliación, de la alianza y compromiso con Cristo. Por el camino de la renuncia al demonio, a su tentación y a todo lo que Él nos quiere ofrecer, que no es más que ilusión, no es más que una mentira, porque en realidad el demonio es el gran traidor, el gran enemigo de Dios, es el causante y culpable de esas tinieblas que la luz de Cristo viene a derrotar. Hablando de esta luz de Cristo, damos paso al cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso podemos ir a la lectura de San Mateo, el capítulo 17. Jesús se transforma y su rostro resplandece como el sol. Sol que es luz, luz de luz que derrota a las tinieblas, del pecado y de la muerte. La transfiguración significa transformación. Eso es lo que significaba la palabra transfiguración, transformación, mutación. Y el Evangelio nos dice que su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció como el sol, y que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esto nos conecta con el misterio anterior, el paso de las tinieblas a la luz de Cristo que brilló al pueblo que andaba en tinieblas. La transformación, la transfiguración de nuestras vidas por medio de los sacramentos del bautismo, de la reconciliación y penitencia, de la comunión y confirmación y también de la unción de los enfermos. Y que por ello ellos da paso a la alegría de la salvación, alegría que simboliza el milagro de las bodas de Caná. En este cuarto misterio, que es la transfiguración, también se relata que aparecen conversando con Jesús Moisés y Elías, dos profetas principales del Antiguo Testamento. Moisés era guía del pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, y su hermano Aarón fue el primer sacerdote instituido por Dios de la tribu de Leví. En este pasaje se relata que las vestiduras de Jesús se vuelven blancas como la luz, y que la voz del Espíritu Santo recuerda su unción. Dice que se trata de su hijo predilecto, y pide a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan que lo escuchen.
Así este misterio también nos hace meditar el sacramento del orden sagrado, la continuidad del ministerio de Cristo en los apóstoles, en los obispos, en los sacerdotes y su mediación en la obra de salvación de Dios y su Iglesia. Por último, los misterios luminosos del Rosario culminan con la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía nos lleva a Cristo mismo, que aún sin tener pecado hizo un gran sacrificio para la salvación de la humanidad, entregando su propia vida. Un gran sacrificio que es ofrecer su vida y pasar por el dolor de la cruz sin haber tenido pecado, para obrar el milagro de la resurrección, milagro que nos confirma la vida eterna prometida por Dios. Pero antes de ofrecer la vida en la cruz, y sabiendo que lo iban a entregar, que alguien de sus amigos lo iba a traicionar y que lo iban a crucificar, él dejó instituido el sacramento de la Eucaristía. Ese es el último misterio, la Eucaristía, sacrificio de comunión que rememoramos en cada misa, que nos recuerda el cuerpo y la sangre de Cristo derramada por nosotros para el perdón de los pecados. El pan y el vino, frutos de la tierra, tierra de la que el hombre fue formado por Dios. Y no solo el pan de la tierra, sino el pan de la palabra. Ya que volviendo al tercer misterio tenemos el pasaje en que Cristo dice a Satanás: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Por eso el pan simboliza también la palabra, palabra y verbo que es el autor de la creación, verbo que se hizo carne, promesa cumplida de Dios. La palabra que Cristo nos deja, porque él mismo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también el vino, que es su sangre, sangre donde se aloja el Espíritu Santo, y que nos recuerda y nos conecta con el segundo misterio luminoso, que es las bodas de Caná, la conversión del agua penitencial en vino de salvación, el vino de la alegría de la salvación, la alegría de la salvación cristiana, que es la comunión con Cristo, el estado de gracia con Dios, el hallazgo del reino de los cielos. Y Cristo es ese esposo fiel que trae la alegría, ese esposo que espera al pueblo cristiano en la segunda venida. Por eso los misterios luminosos nos conectan con los sacramentos de la Iglesia Católica: el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia y la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sagrado. Y así con ellos nos conecta con el camino de la salvación, el misterio del camino que Dios Padre diseñó para salvar a las almas perdidas por el pecado original. El camino de renuncia al demonio, camino de renuncia a la maldad, camino de confesión de nuestros pecados, de arrepentimiento, de penitencia, de oración, de transformación y de retorno a Cristo nuestro Salvador, para establecer con Él una alianza eterna que nos lleve al cielo prometido, al reino de los cielos anunciado por Él en el inicio de su ministerio y durante toda su predicación en el Evangelio. Reino de los cielos que es luz, luz que derrota las tinieblas, luz de Cristo, luz de luz, sol de los soles, sol del pueblo que derrota las tinieblas del pecado y de la muerte. No quería dejar de meditar en los misterios luminosos sin resaltar la presencia siempre amorosa de la Madre de Dios, porque en el segundo misterio, en las bodas de Caná, está la compasión y la mirada atenta de María. María como intercesora del milagro de la conversión del agua de la purificación en vino de salvación. Porque Cristo le dice: Madre, ¿qué tenemos que ver nosotros? No ha llegado mi hora. Pero la Virgen dice y da la orden: hagan todo lo que Él les diga. Y es así que Jesús obra el milagro a pedido y por mediación de su Santísima Madre. Por eso en los misterios luminosos también está en el centro la Virgen María. María como intercesora nuestra ante su Hijo. María como intercesora de su milagro, como intercesora de nuestra conversión y de nuestra salvación. María como Santa Madre de Dios, la llena de gracia, la Inmaculada, la elegida por el Espíritu Santo para ser la Madre de Dios, Cristo nuestro Salvador. Que en ese tiempo de Adviento meditemos los misterios luminosos a la luz de la Navidad, tiempo que cumple la promesa de la gloriosa venida de nuestro esperado Salvador Jesucristo, nuestro Señor, quien por medio de su sacrificio en la cruz, de su muerte y su gloriosa resurrección y asunción al cielo, nos ha mostrado el camino de la salvación, el camino que nos lleva a Él, el camino que nos lleva con Él a ese cielo, a la tierra prometida, al Edén que perdimos cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Pecado que consistió claramente en la desobediencia a Dios, porque justamente ese fue el pecado. El primer pecado fue la desobediencia.
No había 10 mandamientos en el Génesis, había uno solo: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia a la única norma que había puesto Dios nos llevó al dolor del destierro del jardín del Edén y la separación de nuestro Dios. Dolor y separación que luego viene a restaurarse en Cristo, ejemplo de obediencia que nos lleva a la salvación. Por eso, que meditando los misterios luminosos en este Adviento, podamos recorrer el camino de la salvación con Cristo para el retorno de nuestras almas a ese jardín perdido del Edén, al paraíso de la vida eterna que Dios nos tiene prometido a todos sus hijos, a todos los que lo aman, como premio y consolación de nuestras almas, como destino eterno de nuestra alma y como alegría eterna de salvación, el cumplimiento fiel de la promesa divina de su amor. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Que Jesús los bendiga. Damos gracias al Espíritu Santo por haber iluminado esta meditación de los santísimos misterios luminosos del Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorarte.
Iglesia.